a la familia Frondizi, por eso ya mismo le doy la bienvenida al doctor Román Frondizi. Bienvenido, doctor, un gustazo enorme poder estar en contacto con usted. ¿Cómo va eso? ¿Cómo está? Hola Pedro, buenas tardes. Un Bien, bien, saludo doctor. para usted, para la audiencia de Galáctica y para todo el equipo. Gracias igualmente, doctor. Bueno, a ver, usted como familiar directo de un ex mandatario argentino, ¿cómo está viendo esto que pasa en el mundo de la política de estos tiempos, donde realmente hay un desbarajuste realmente y una situación vergonzosa con ex mandatarios, esta manipulación tremenda que tiene la política argentina, donde se genera una gran confusión, ¿no? Sí, hay efectivamente, yo creo que es cierto, hay una gran confusión que en parte deriva del desencanto de gran parte de la población acerca de la política, porque no fue capaz de darle soluciones a los problemas concretos de la gente, tanto sea desde el punto de vista del trabajo, del nivel de vida, de la educación, de la sanidad. Se perdieron muchas horas de clase, se perdieron eh, infinidad de horas de clase en realidad por motivos varios, huelgas, Sí, en fin, conflictos de toda índole. Para conseguir un turno en el hospital había necesidad de esperar muchísimo tiempo, las cosas de la vida cotidiana no se resolvían y eso fue decantando y fue creando una gran insatisfacción, un desencanto, ujú, no con la democracia, porque la gente votó, sino yo sí, creo que con la política, con los partidos políticos, que son parte ujú, sustancial de la democracia, es cierto. claro. Y de ahí el surgimiento de, de un outsider, como se dice ahora en la jerga, que es el actual presidente de la República. Y hasta ahora, en fin, desde el punto de vista, digamos, de la vida política a la que usted hacía referencia, eh, la confusión subsiste y Ujú. se ve, diría yo, en cierto sentido, no sé si agravada, pero sí, en cierto modo, aún más estimulada por Ajá, hechos como los que han acontecido, que se han conocido, porque ya habían acontecido antes, sí. que se han conocido ahora, que afectan la figura de un expresidente de la República. Ahora, estos Hechos cambios objetivos. que vemos, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito del Ejecutivo Nacional, de un mandatario de una república, como lo es la Argentina, que viene con muchos años de grandes confusiones, ¿no? Le están haciendo un tremendo daño, porque, a ver, desde la óptica de usted como sobrino de un expresidente, como lo fue Arturo Frondizi, donde había de alguna manera cierto respeto hacia el pueblo, hacia los votantes, hacia los ciudadanos, ¿no? Había un lineamiento, pero hemos visto que eso se fue deteriorando permanentemente. Ya en la etapa, por ejemplo, de Carlos Menem, en la época de la pizza y el champán, después lo vimos también con Néstor Kirchner, lo vimos con Cristina, lo vimos con muchos ex mandatarios que realmente generaban situaciones que no eran las adecuadas, ¿no? El querer mostrarse o querer dar a entender de que, bueno, llegar al poder, a esa investidura, los habilitaba como para hacer cualquier cosa. Ya en la etapa de Mauricio Macri, después, tristemente, con lo que se está viendo, aconteció justamente con el doctor de la Rúa y posteriormente también dado a conocer en estas últimas semanas lo que aconteció con el propio Alberto Fernández. Habla un poco de la denigrización, esa denigrización que se va planteando y de la falta de respeto que tienen justamente los políticos de la Argentina, creyéndose que son dueños del país, ¿no? Cuando están momentáneamente ejerciendo una función que el pueblo les ha facilitado para de alguna manera resolver problemas o reencaminar a la República a situaciones que sean más llevaderas. Sí, efectivamente, la función de la clase política precisamente es la de, conociendo los problemas del país y las soluciones más apropiadas para ella, dentro de la órbita, de la constelación de valores y de intereses eh,
que son propios de esa circunstancia histórica o de cada circunstancia histórica del país, es la que debe conducir los asuntos del Estado. Y los asuntos del Estado no son nada más y nada menos que los que tienen que ver con la organización de la vida política y social del país. De manera que tomar eso como un medio para ciertas vanaglorias o ostentaciones o actos de corrupción, en vez de servir al país, es realmente muy triste y muy lamentable. No porque no existan en otros países que Sí. existen, incluso en los países, en los grandes países de Occidente. No hablo de los otros porque no tengo idea de lo que pasa en otros países del mundo, pero en los de Occidente sí, que es nuestra cultura, nuestra civilización. Pasa, es cierto, pero no en la medida, en el descalabro al que hemos llegado en la Argentina. Y esto ha sido una cosa que se ha desarrollado paulatinamente, ¿no es cierto? Claro. Se ha desarrollado paulatinamente. No Tristemente había sí. antes una actitud de parte, nada menos que del presidente de la Ahí está, República, claro. para mostrarse de un modo tan indecoroso. Desgraciadamente ha sucedido acá en nuestro país, eso son hechos bochornosos, como dije, que atañen a las personas en primer lugar, pero a las personas revestidas de la más alta investidura de la República, a la institución presidencial que queda salpicada en la imagen en la imagen popular, y al prestigio del país, porque nos muestra muy mal ante los ojos de nuestros vecinos y de los países amigos. Claro, como que va mostrando una berretada, un cholulaje innecesario, digamos, dentro de lo que es la jerarquía que debe representar y respetar un mandatario presidencial, ¿no? O sea, es lo que yo le decía, saltar de la pizza y champán a el cholulaje de con qué compañera está saliendo el presidente. Con quién se da o no un beso, ¿no? O sea, esta barbaridad que solamente sirve para qué, para especular en las redes sociales con una pérdida de tiempo innecesaria, cuando realmente habría que abocarse a los verdaderos problemas que tiene la República Argentina hoy por hoy, que son tremendos y que vemos que no los resuelven, ¿no? O sea, están perdiendo tiempo en Twitter, en Instagram, en TikTok, o sea, realmente una actitud vergonzosa, ¿no? Y que desde el propio Parlamento no existe un reclamo serio donde realmente se le solicite a un hombre de la jerarquía que tiene que tener un presidente de trabajar en serio, de dejarse de paviar y perder tiempo en cosas que son realmente innecesarias, ¿no? Entrar, con perdón de la palabra, en ese boludismo crónico del cholulaje berreta, barato, ¿no? Así es, y bueno, precisamente un hecho bochornoso como este del que hemos tomado conocimiento, bueno, como digo, desprestigia las instituciones, desprestigia al país, por un lado. Por otro lado, se ha transformado en una especie de cotilleo de peluquería. Claro. Bueno, esa también es una manifestación de decadencia y desgraciadamente ha involucrado a mucha gente, a muchos personajes de la vida pública, no a todos, por suerte, pero sí a muchos. Ahora, que un mandatario Y pierda tiempo en estas cosas, doctor Frondizi, es llamativo. No vamos a negar, pero en general Sí. la actitud de la vida, porque ¿qué ocurre? La vida privada de un presidente de la República en gran parte se transforma en vida pública también. Pero debe estar de alguna manera preservada, cuidada, ¿no? O sea, tiene que estar un poquito cuidada. Del César, que no solamente tiene que ser honesta, sino que tiene que parecerlo. Claro. Entonces, la conducta hay que cuidarla. Ahí está. Y ese cuidado nace de las convicciones morales más íntimas de cada uno, pero también tienen que, si es necesario, tiene que estar motivado por el decoro de la figura presidencial o parlamentaria o judicial que se inviste, ¿verdad? Son dos factores que deben confluir. Ahora, yo creo que seguir en la Argentina, como usted bien lo dice, Pedro, con los problemas que tenemos
con los problemas que el país está enfrentando y tratando de resolver, vamos a ver en qué termina, estar insistiendo en que ante la opinión pública, ¿no es cierto?, que Venezuela, que Ucrania, que el Yemen, que Palestina, que Fernández, etcétera, etcétera, es una manera también de evadir Las responsabilidades, ¿no? Que debe tener, de claro. afrontar Sí. los problemas y decir, bueno, señores, vamos a ver cómo los vamos resolviendo. Ajá. ¿Por qué? Porque es cierto que la actual administración recibió una herencia pesada, no cabe duda. Tampoco cabe duda de que es el resultado de una frustración de parte de la ciudadanía Ahí que se está. fue decantando durante años. Ujú. Tampoco cabe duda de que esa herencia ha adquirido dimensiones quizá antes no conocidas, quizá antes no conocidas. No creo que sea de la entidad a la que alude el presidente con sus exageraciones, ¿no es cierto? Pero tampoco con la importancia disminuida que le dan los representantes del antiguo gobierno. Es una Ujú. herencia pesada. Sí. La ha afrontado de acuerdo a las ideas que prevalecen en el presidente y en su ministro de Ahora, Economía. antes, por ejemplo, en la época, doctor Frondizi, de su tío, el presidente Arturo Frondizi, se trabajaba en serio desde el gobierno, había una planificación, realmente estaban consustanciados con la problemática de la sociedad. Hoy los funcionarios políticos trabajan desde las redes sociales. Eso demuestra realmente la incapacidad y de alguna manera la inmoralidad que tienen por la pérdida de tiempo que eso representa, ¿no? No estar involucrados realmente con los problemas reales que tiene la sociedad, con los reclamos de lo que pasa, de la problemática, digamos, de la decadencia económica y social que tiene la República. ¿Cómo se entiende eso? ¿Hay alguna explicación para poder entender este acompañamiento de un porcentaje, un determinado sector de la población que va y viene de un lado para otro sin darse cuenta de cuál es el trasfondo al cual nos lleva este tipo de situaciones de incoherencia, porque ponemos y sacamos gente que no está capacitada realmente para manejar los destinos de una república, ¿no? Que tiene que estar ordenada y que tiene que tener un organigrama de trabajo serio. En la Argentina eso no se está viendo. Se criticaba, ¿se acuerda usted en algún momento la etapa de María Estela Martínez de Perón? ¿No hemos podido superar ese tipo de situaciones? Hemos caído tan bajo los argentinos que no hay concientización durante todos estos años que tuvimos procesos militares, procesos democráticos, donde nos fueron mostrando, ¿no?, las variables y cuáles son las alternativas más adecuadas para caer en esta situación que estamos viviendo. Mire, sí, es cierto lo que usted dice. Yo viví la época a la que usted se refirió de la presidencia de Arturo Frondizi y conocí a muchos, por no decir a todos, de los protagonistas del equipo de Frondizi Uh -huh. en el gobierno, de los gobernadores de provincia, de muchos de los diputados y senadores de aquellos tiempos. Y recuerdo el nivel de los debates en la Cámara, recuerdo el sentido y la proyección de los discursos del presidente, Sí. y recuerdo sobre todo la convicción que yo, con mis jóvenes años de aquella época, ¿Qué edad advertía tenía usted más o menos en en todo ese tiempo? ¿Qué edad tenía, doctor? 25. Era un joven ya que tenía conocimiento perfecto de la Sí, vida. Claro. y Uh estuve -huh. al lado del presidente desde el primer día, Uh colaborando -huh. con él en la medida de mis alcances. Sí. Pero le quiero decir, yo lo que advertía era un espíritu Compromiso, realmente, ¿no? Uh -huh. un espíritu por un lado patriótico y por Ajá. el otro lado de gran empeño en resolver los Ajá. problemas eh, y de una convicción de que se iba a lograr. Cosa que no Eh, estamos viendo en y los últimos años, ¿no? O sea, muy uh -huh. de la que no voy a olvidarme, de parte de mucha gente, civiles y militares, Uh -huh. y políticos, diputados, senadores, gobernadores de provincia.
ese espíritu de servicio y de convicción de que se iba a salir adelante aplicándose a la solución de los problemas. Ajá. Se mantuvo después en algunos periodos, pero a partir de cierto momento, y yo creo que los golpes y los gobiernos militares contribuyeron mucho a debilitar la conciencia cívica, llamémosla así, Claro. de los dirigentes y del pueblo. A partir de cierto momento eso se fue debilitando mucho y hemos llegado a un punto en el que, bueno, basta ver en el Congreso, salvo algunas excepciones, que gracias a Dios las existen, eh, hay una cantidad de legisladores que realmente yo creo que ni conocen la historia argentina, Claro. No tiene idea. ni, Claro. ni tienen idea de los problemas concretos del país, están como peces en una pecera esperando el alimento, nada más, y dando vueltas alrededor. Es decir, que la decadencia de la clase política es un hecho. Ahora, alguna reserva tiene que haber en el país. Es indispensable que los problemas sean afrontados y resueltos. Este presidente que tenemos, que tiene la virtud, por lo pronto, de haber sabido encarnar el sentimiento de desencanto y de frustración de la mayoría de la población, en una elección en la que era muy difícil elegir a uno u a otro, tiene también el mérito de sus convicciones. Y él cree que todo se centra y se concentra en el déficit fiscal y en la inflación. Y está esforzándose en ese sentido. Pero, primero, no es cierto que todos los problemas se centran y se concentran en el déficit fiscal y la inflación. El país tiene muchos otros problemas, claro. empezando por el problema moral. Claro. El problema moral, porque yo siempre digo que la primera de las tareas que debería afrontar un gobierno es restablecer la vida moral en la República. Primero y principal. Que hay que afrontar y resolver el problema del déficit fiscal y de la inflación, no cabe duda alguna. Seguro. Cabe sí preguntarse si el camino elegido es el más apropiado por el costo social que tiene y por las dudas que existen acerca de hasta dónde aguantará la sociedad un proceso como este y cuándo se empezarán a ver los resultados, porque si bien la inflación está bajando, aunque parece estancada ahora alrededor del 4%, 4 y pico por ciento, que el déficit fiscal ha disminuido, pero eso se ha hecho en parte gracias a maniobras puramente financieras. Claro. Claro, la actividad económica está en recesión. Se han perdido entre empleos regulares y altísimos, no regulares, claro. 200.000 puestos de trabajo. Claro, es un porcentaje tremendo eso, ¿no? A un nivel muy peligroso que demuestra la incapacidad de la gente para llegar a fin de mes, lo que repercute en la recaudación fiscal y la actividad económica, como digo, sobre todo la industrial, porque el campo, por suerte, como de costumbre, no baja los brazos, pero en la actividad industrial y comercial hay una gran caída. Está muy planchado todo, ¿no? Sí, hay una situación de stand-by en muchos sectores. Ahora, todo esto que usted plantea es un combo realmente bastante complejo y de alguna manera peligrosa, porque también lo que ya se nota son los temas del crecimiento de la pobreza, que afecta no solamente a los jubilados, sino también a varios sectores de la población, de las clases medias, que ya prácticamente están en extinción, y de las clases bajas altas o bajas medias, que realmente ya están en una situación insostenible, lo cual influye también en la pérdida de credibilidad que ya está teniendo un alto porcentaje de los ciudadanos en la Argentina hacia el actual mandatario, ¿no? Hacia la actual gestión. Por más que muchos no lo quieran difundir, las evaluaciones que se han hecho en la última semana están demostrando realmente un gran descontento social de un alto porcentaje de la población, incluso que acompañó este proceso de cambio político en la Argentina. Si el actual mandatario no toma conciencia de eso y sigue creyéndose de que está todo bárbaro cuando realmente hay focos de alerta, de alarma que le están marcando que la situación no está bien, no está encaminada como se planteó en su momento, ¿no es hora de dar un vuelco de timón para tratar de recomponer? Porque bueno, ahora está 8 meses de gestión,
pero cuando llegue un año, en los 12 meses, después le queda otro largo camino y en esta situación va a ser bastante complejo de sostener un ritmo como el que está intentando bancarse la sociedad, ¿no? Que es muy, muy complejo y difícil. No, no tenga duda de que es así. El descontento se explica fácilmente porque si el consumo, como lo dicen Cae todas las tremendamente. estadísticas, Claro. cualquier comerciante con el que se hable, el consumo de las familias ha bajado de una manera tan fuerte, quiere decir que la gente no tiene medios para afrontar los Están gastos. hablando casi de un 55-60% de la caída del consumo de leche nada más. Promedio, ¿eh? La producción, Y bueno, sobre todo las industrias que emplean tanta gente, ujú, que están despidiendo. ujú, Entonces, es lógico que haya un descontento y es lógico que eso se traduzca en las encuestas. Yo tengo mis dudas acerca de las encuestas, ajá, pero bueno, son coincidentes en el sentido en el que usted señala y no es ujú, de extrañar de que sea así. Ahora, si habrá una, un cambio de orientación, si habrá una modificación en ciertas políticas o no, no lo sé, porque no soy adivino ni pretendo emitir juicios acerca de situaciones inciertas que escapan ujú. a, a mis posibilidades de saber. Ahora, durante, por Pero creo ejemplo, sí, yo le doy alguna de las alternativas o de los comentarios que nos llegan justamente mientras estamos charlando con usted a través de las redes sociales, a través de los WhatsApp y a través también de los correos electrónicos. Muchos dicen, bueno, pero ¿qué pasaba en épocas anteriores como en la del mandato del doctor Frondizi con las empresas del Estado? ¿Se las cuidaba, se las trataba de alguna manera de compartir con inversiones privadas, preservando justamente la integridad nacional, o directamente sucedía algo similar a lo que se está viendo en estos tiempos, doctor? bueno, no, fueron épocas distintas, fueron personas distintas y fueron ideas diferentes. Ajá. A las empresas del Estado se las racionalizó después de haber creado y generado un fuerte proceso de desarrollo económico, de inversión y de creación del empleo, de manera que las alternativas a aquellos que querían salir de la actividad de la administración o de las empresas del Estado para buscar otros horizontes en el mundo Sí. privado, la cosa se les hacía más fácil. Y además Ujú. se facilitó, como en el caso de los ferrocarriles, eh, la salida con toda clase de, digamos así, de facilidades precisamente, valga la repetición. Ajá. Eh, y me parece, insisto sobre eso, que el impacto de la racionalización del Estado, que fue muy fuerte, no nos olvidemos que la inflación anual en 1961 fue ¿En qué del valor rondaba? 13,5% 13,5%. anual. Claro. Bueno, y Anual que estamos el hablando, déficit claro. fiscal estaba muy acotado, Sí. además de que llegaban siempre inversiones del exterior y de que la Argentina era considerada en el mundo como un país digno de confianza y su presidente era conocido y estimado personalmente por los principales mandatarios de Occidente. Eh, bueno, además de todo eso, digo yo, el panorama era completamente diferente. Por eso yo no sé qué es lo que va, qué es lo que tienen en la cabeza los que gobiernan en este momento. Si Ujú. esto lo van a mantener a rajatabla porque sí, porque la escuela austríaca o porque no sé qué, Sí. o, o qué es lo que piensan hacer. Claro, pero Porque han habido hay planteos concretos, doctor Frondizi, que se está viendo, por ejemplo, de otras situaciones similares, como lo que ha pasado justamente, concretamente en Panamá, lo que ha acontecido en Ecuador, con el tema, por ejemplo, de la dolarización, que no ha dado buen resultado. ¿Por qué determinados dirigentes políticos insisten con fórmulas que no han dado resultado? Como lo que ha pasado con España, o sea, no se tienen en cuenta esas variables dentro del mundo de la economía que terminan perjudicando el bolsillo de la gente. Porque en definitiva, bueno, acá los gobiernos pasan, los políticos también, pero el daño que se le hace tremendo a la sociedad
después termina siendo irrecuperable porque vienen destruyendo generación tras generación con un montón de promesas, de engaños, de guitarreo, como hizo el ex mandatario Fernández, que tocaba la guitarrita ahí en Balcarce 50 con la residencia de Olivos, y después conocemos lo que ya se sabía, ¿no? Que estaba oculto de alguna manera, toda la trastada y la complicación que generaron, ¿no? De forma indebida. Sí, desgraciadamente es así, pero tengamos en cuenta también que hay que tener capacidad autocrítica y hay que darse cuenta de que no se puede anteponer la agenda personal o la convicción intelectual. Ahí está la cosa. Bueno, usted lo está diciendo claramente, ¿no? Pero estos personajes no tienen autocrítica. O sea, lo que ellos opinan o creen, consideran que es lo único que sirve y no le prestan atención a lo que está pasando a su alrededor. Eso es lo más lamentable. Lo cruel y duro es eso, doctor. Pero no tenga ninguna duda, porque si no, fíjese usted cómo en función de la agenda personal del presidente, Sí, sin ánimo de criticar, sino de sí, señalar aspectos que, en fin, que sí, yo no sí. comparto, ¿no? Nada Ujú. más, pero no porque me la tome con él. Se anteponen en el campo nada menos que de las relaciones internacionales a lo que son los intereses generales del país. Claro, Nosotros como país tenemos que estar en las mejores relaciones posibles, tal cual. no en base a una anteojera ideológica, sino en Sí. base a los intereses concretos de la Ujú. nación, cuya política exterior refleja o debería reflejar sus intereses nacionales, ante todo en las mejores relaciones con los países vecinos, no Ujú. solo con el Uruguay, sino nada menos con el Brasil, Claro. con Chile, con Bolivia, en fin, con los países inmediatamente vecinos por lo pronto. Con, Claro, tener un mínimo de razonabilidad, ¿no? En lo que es las relaciones socios con, internacionales y le el país decía con el cual tener un mínimo de razonabilidad, doctor. a partir de la operación panamericana que lanzó el presidente Kubitschek y que acompañó el presidente Frondizi, Ujú. y del Tratado de Uruguayana de 1961 entre Cuadros y Frondizi. Fue una Sí. relación que después Ajá. se fue afianzando tanto sea con el gobierno de Alfonsín como con el gobierno del propio Menem. Claro. Ujú. Eh, bueno, ahora resulta que estamos peleados con Brasil, con Sí. Chile, Mm. con Bolivia, Sí. con Colombia. No tiene Son sentido. posturas innecesarias que realmente no tienen sentido, ¿no? Ujú. Es posible que no es lo mismo el pueblo español y España con toda su historia que el gobierno de turno en España. Claro, Pero el gobierno de turno en España es el gobierno de España. tal cual. Entonces, no puede ser que por una cuestión ideológica tengamos esa situación. Ujú. Y desde mi punto de vista personal, tampoco, esto es una opinión mía personal, acompaño, ¿no es cierto?, la vocación de aliarse con lo peor de la ultraderecha en el escenario internacional, Ujú. ¿verdad? Yo no comparto esa orientación en absoluto y creo que no es la orientación histórica tradicional del pueblo argentino y de nuestro país. Perfecto. Eso también creo que hay que rectificarlo, porque Seguro. Y sí. entiendo que en el mundo existen países con gobiernos de distinta orientación, con los cuales nosotros, con los gobiernos y con los países, tenemos que mantener las mejores relaciones teniendo presente nuestros propios intereses nacionales y no ideológicos. Ahí está la cosa. Eso por un lado. Después está el problema de la educación. Ujú. El problema Otro de la temita, ¿no? educación Ujú. es de importancia capital Claro. en la Argentina, ¿verdad? Ujú. Que abarca las tres etapas, la primaria, la secundaria y la universitaria. Yo destaco el problema de la educación primaria porque está visto y comprobado que los chicos no entienden lo que leen y no lo interpretan y no saben expresarse como corresponde en idioma español. Ujú. Y rescato también a la Universidad Argentina, ante todo la universidad pública en la que yo Ujú. me formé, nos hemos formado generaciones de argentinos. Eh,
y creo que es intocable. La universidad no se puede disminuir su importancia ni tratarla de una manera subalterna. Creo que esos son aspectos que también hay que tener en cuenta porque hacen al pueblo argentino, a la nación Sí, al argentina, los crecimiento y intereses. desarrollo de una nación, evidentemente. El tema educacional, por lo menos ya lo ha dado a conocer, ¿no? La gran mayoría de los argentinos, justamente con el respaldo que ha tenido el sector educativo universitario, que seguramente en los próximos días ahí también va a haber otra novedad, ¿no? O sea, vamos a ver cómo termina esto. Pero bueno, vamos a estar hablando en el futuro de estas y otras cosas. Doctor Frondizi, le agradezco la atención del día de la fecha y estamos en contacto en cualquier momento para un poco seguir analizando y ver con las pildoritas que podemos acercar de qué manera podemos reconstruir en serio esta república que tiene que rearmarse y fortalecerse como corresponde, ¿no? Le mando un gran abrazo. Será con el esfuerzo de todos los argentinos, Pedro. Muchas Seguramente. gracias y un saludo cordial a todo el mundo ahí en la radio y a usted en el primer término. Gracias, muy gentil. El doctor No. Román Frondizi.